Rafael, decir que la Agenda 2030 se reduce a políticas ecologistas radicales es mucho decir. No, Rafael, me explico. La Agenda 2030, hombre, por si alguien todavía no sabe, tiene muchos objetivos y todos consensuados a nivel internacional y se basan en los derechos humanos, es decir, erradicar la pobreza, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, combatir el cambio climático, estamos de acuerdo. Facilitar el acceso a una educación de calidad, la justicia social, todo eso está en la Agenda 2030. ¿Qué está pasando aquí concretamente? ¿Vale? Vamos para centrarnos en el problema específico. Lo que está pasando es que la Comisión Europea va a publicar un reglamento, como todo el mundo sabe, lo va a publicar dentro de poco. ¿Para qué? Para proteger a determinadas zonas, áreas marítimas, digamos, vulnerables, que se entienden como vulnerables en base a estudios científicos, y prohibir la pesca de fondo por debajo de 400 metros, si no recuerdo mal. En el Golfo de Cádiz tocan 87. ¿Pero qué decimos nosotros y nosotras? Pues decimos una cosa muy sencilla. Primero, decimos lo que dice las cofradías de pescadores, la federación, lo que dice el presidente de la cofradía de pescadores. Primero hay que contar con el sector. Tiene que ser iniciativas participadas. Y el sector tiene que dar su opinión, que es el que conoce la actividad, el que conoce los riesgos. Y el primer interesado, además, en que la pesca sea sostenible y en proteger los caladeros marinos, para que duren mucho. En segundo lugar, los datos científicos tienen que estar actualizados. Y parece ser que hay datos de 2009-2011, según declaran la Federación de Cofradías de Pescadores. Eso en segundo lugar. Estamos con el sector en que eso debe ser actualizado. ¿Qué ocurre? Pues que no se invierte en investigación. Y aquí en España, desafortunadamente, tenemos un déficit en la apuesta por la investigación, que después se ve en cuestiones como esta, que no hay investigación disponible, y también ocurre a nivel europeo. Es decir, falta uno, investigación, y dos, política participada, para que los sectores no decidan desde Bruselas en un sillón lo que ocurre en Ayamonte, lo que ocurre en Huelva, lo que ocurre en el Golfo de Cádiz, que eso es lo que está pasando. Nosotros, después de hablar con el sector y valorar varias posibilidades, el sector sabe y el sector conoce que hay otras alternativas. Incluso el sector dice, de acuerdo, el arrastre es dañino para el fondo marino. Y eso lo dice el sector, eso no lo dicen los ecologistas radicales. Es dañino para el fondo marino. Y habrá zonas vulnerables, áreas marítimas vulnerables, habrá que protegerlas. Pero ¿por qué 87? ¿Por qué en estas condiciones? ¿Por qué en el Golfo de Cádiz, que es uno de las zonas más restrictivas de Europa, donde se cuida más los caladeros y el medio ambiente y demás? Y dicen, bueno, se podían designar un menor número de áreas e investigar durante 1 o 2 años a ver cómo afecta eso a la biodiversidad. Si vemos que funciona bien y que eso tiene un efecto, el sector es el primero que se compromete, pero también dice el sector, y esto es importante, si vais a impedir la actividad en 87 áreas, esos barcos no se van a ir para su casa, van a llegar a otras áreas, seguramente más cerca de tierra, donde también las especies desovan, donde también son criaderos y que también son vulnerables, con lo cual es un poco desaguisado, y dice el sector también. No solo es que si tú, prohíben 87 zonas, van a ir a otras zonas que las van a saturar. Es que además, a esas familias, si disminuyen sus ingresos, porque hay de todo tipo, hay muchísimas familias que dependen de la pesca, tú le tienes que ofrecer una alternativa, o sostenerlas de alguna manera, porque sí, es cierto, es necesario proteger los caladeros, es necesario proteger el medio marino, es necesario proteger el medio ambiente, pero no, carguemos los problemas, los errores de los últimos 50 años, en que se ha tratado el medio ambiente como si fuera una caja registradora, en las 10.000 familias que viven de la pesca del Golfo de Cádiz. ¿Alguna opinión más? Yo ha mencionado Rafael anteriormente el tema de la Corona Norte y hoy se ha conocido una noticia que yo creo que un servidor se alegra porque es alguien pues muy querido en este programa, Julio Díaz, el que fuera vicepresidente del Parlamento andaluz y que venía habitualmente a este programa, ha sido nombrado como portavoz de la plataforma de regantes del condado. Yo creo que gana la plataforma con Julio Díaz como portavoz de ese colectivo, un colectivo que yo no sé si finalmente verá resuelto ese problema de la Corona Norte, ese plan en esta legislatura o no, pero en cualquier caso. Porque es muy triste que los ecologistas impongan su imagen y nos vendan a la gente de Huelva como si fuéramos delincuentes. En Huelva actualmente, con la sequía que tenemos, que yo espero que ahora con la lluvia ya se reponga, seguimos teniendo embalsado 450 hectómetros cúbicos de agua entre el Chanza y el Andévalo. Toda la Corona Norte consume 50 hectómetros cúbicos solamente. Quiero decir, que el problema está en llevar el agua desde el Chanza hasta el Condado y después también terminar Colea, que es absolutamente necesario, porque en Huelva hay 6 grandes proyectos industriales, tenemos la mayor planta de hidrógeno verde de Europa, se va a instalar en Huelva, eso consume también agua. La industria de Huelva, del polo de Huelva, consume 13,4 hectómetros cúbicos de agua, que también viene del Chanza. Si van a competir con los agricultores, nos va a venir mal a todos. Entonces va a haber que hacer Colea
sin negar que desde un enfoque industrial, entendiendo el agua como un recurso para ganar dinero y como un recurso para dinamizar la economía, simplemente pues puede tener sentido lo que tú dices. Termino, Rafael, que está escuchando. Hay que pagarlo, no, he dicho únicamente, entendiendo, Rafael, y termino que no interrumpió, entendiendo desde tu posición, ese discurso, desde una posición en la que el agua es un recurso para crecer, ganar dinero y dinamizar la economía, y punto, hasta ahí, y no un recurso natural del que depende nuestro ecosistema, del que depende de la vida, y que tenemos que pensar en él a largo plazo, y tenemos que pensar además en un modelo consensuado en el que el uso de agua sea racional. Y porque el agua no es un recurso, como tú muy bien sabes, ilimitado, sino limitado, y sabes que ya periódicamente, cada vez más con el cambio climático, tenemos problemas de sequía y los vamos a seguir teniendo. Es decir, partiendo de esa base, y partiendo de la base además de que Europa ha dicho, cuidado, esos no se tocan más los acuíferos de Doñana, no se conceden más hectáreas de regadío, y eso es una barbaridad lo que propone el gobierno andaluz, partiendo también de esa base, pues va a estar equivocado todo el mundo, los ecologistas, Europa, Izquierda Unida, y eso es un cordón. Pero al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una sociedad más sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad, que es un palabra que se usa para todo, hablamos de que el agua no es ilimitada, por lo tanto hay que racionalizar el uso. Y hay otros modelos, como Israel, que lo conocerá, que usan el agua con otro sentido, que hacen aprovechamiento de agua, que reciclan creo que era el 60% del agua, y que hay otros modelos que no tiene que ser forzosamente todo regadío y plástico, Rafael. Vale, y eso lo podemos llamar ecologismo radical, pero a mí me parece modernización y futuro. Juan Carlos, Rafael, vamos concluyendo ya, que se nos va el tiempo por las manos. Es un tema muy interesante.